Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Nora Bar, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro organizado por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Centro Cultural de la Ciencia. Es una cita mensual para recorrer la frontera del conocimiento. El tema de hoy, como se viene anunciando, es un diálogo entre la ciencia y el arte. ¿Pero cómo? ¿Pueden dialogar la ciencia y el arte? Pueden dialogar, no solo pueden dialogar, sino que diríamos que están íntimamente entretejidas, tanto en su origen, que es el asombro ante los misterios del mundo, sino en su desarrollo y además están íntimamente ligadas para transmitir nuevos conocimientos, tanto la ciencia estudiando el arte como el arte ayudando a la ciencia a graficar y a mostrar qué es lo que se va estudiando y qué es lo que se va descubriendo, tanto en las vastedades del cosmos como también en la intimidad de nuestros organismos, de las células, de los átomos. Necesitamos de artistas que nos ayuden a entenderlo. Además, el arte está íntimamente ligado con la matemática y con muchas ciencias. Sobre algo de esto, por supuesto, no vamos a poder hacer un análisis exhaustivo, pero sobre algo de esto vamos a charlar con nuestras tres invitadas de hoy, que son tres especialistas que justamente trabajan aplicando los saberes de la ciencia a las obras artísticas y de esa manera nos revelan no solo más sobre los propios artistas, sobre las obras en sí mismas, sino también nos permiten entender todo el contexto y saber muchas cosas que a veces quedan veladas detrás de esas obras. Paso a nombrarlas y a hacer una breve introducción para que las conozcan. Una de ellas es Gabriela Siracusano, doctora en Filosofía y Letras, orientación en Historia del Arte de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET. Ella es directora del Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura de la Universidad de 3 de Febrero. Se especializa en arte colonial sudamericano, es profesora titular regular de la UBA y también del posgrado de la Universidad de 3 de Febrero. Bueno, entre 2009 y 2013 fue directora académica y de investigación del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de San Martín. Perdón, me atraganté. Fue fellow postdoctoral de la Fundación Getty, de la Fundación John Simon Guggenheim, también fue académica Getty, profesora e investigadora invitada en numerosas universidades, como la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Cambridge, la École de Hautes Études Sciences Sociales, la Escuela de Altos Estudios y Ciencias Sociales, etc. Es autora y editora de libros, artículos, algunos de los cuales fueron reconocidos con premios de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, como el premio ALA, la honorable mención del ALA Harvey Foundation Book Award y el Eleanor Tufte Award, o sea, premios nacionales e internacionales. La doctora Marta Meyer es doctora en Ciencias Químicas, profesora titular en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigadora superior del CONICET. Es codirectora del Instituto Materia de la Universidad de 3 de Febrero y realizó un postdoctorado en la Universidad de Bonn, Alemania. Recibió el premio IFS Jubilee Award otorgado por la Fundación Internacional para la Ciencia de Suecia. Publicó más de 100 trabajos científicos en revistas internacionales y 26 capítulos de libros. Sus investigaciones comprenden el estudio de materiales y sus procesos de degradación en bienes culturales desde una perspectiva interdisciplinaria. También puede sorprender la química asomada al arte, pero sí,
es imprescindible. Gabriela Siracusano y Marta Mayer, ustedes las ven en la pantalla, ambas lideran un equipo interdisciplinario que identifica, data y rastrea el origen de piezas artísticas. Son verdaderas Sherlock Holmes del arte. Se incorporaron también al Programa Nacional de Ciencia y Justicia de CONICET para aplicar su experticia a casos de contrabando de obras de arte, hurtos, robos, falsificación o vandalismo. Y por último, la doctora Laura Malosetti Costa es doctora en Filosofía y Letras con orientación en Historia del Arte por la UBA e investigadora principal del CONICET, decana de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín y profesora titular regular de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la misma universidad. Es académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y directora consulta de la Maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano de la misma universidad, la Universidad Nacional de San Martín. También es investigadora visitante en universidades de Gran Bretaña, Francia, Alemania, México, Brasil y Uruguay, entre otros países. Se especializa en historia del arte argentino y latinoamericano del siglo XIX, en historiografía de las artes, memoria e iconografías nacionales. Es autora individual y en colaboración de más de una veintena de libros. Por ejemplo, Los primeros modernos, Arte y Sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX, y numerosos artículos en libros y revistas especializadas. Además, fue curadora de exposiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes, el Espacio Imago, la Casa del Bicentenario y el Museo Castañino, entre otros. Y bueno, hechas las presentaciones, buenas tardes a las doctoras, ¿cómo están? Muchas gracias ante todo por acompañarnos. Y entonces vamos a empezar como hacemos siempre, con una pequeña presentación por parte de ustedes para después dar lugar, dar rienda suelta a nuestras inquietudes, a un diálogo y en el que pueden participar, por supuesto, quienes estén participando de este encuentro con la academia, que tiene el ánimo de un encuentro entre amigas, entre familiares, una charla como cuando uno llega y le cuenta a su familia, no sabés lo que descubrí. Bueno, un poco así, lejos de la formalidad académica, son estos encuentros en los que hacemos este paseo por los temas que están en las fronteras del conocimiento actual. Así que las invitamos a la doctora Gabriela Siracusano y a la doctora Marta Mayer, que van a hacer una presentación un poco conjunta de sus áreas de investigación. Bueno, muchas gracias, Nora, por tus palabras. Y efectivamente, como mencionabas recién, este encuentro, este binomio entre arte y ciencia, es una asociación tan antigua como compleja, ¿no? Que tuvo momentos de enorme sincronía y momentos de bifurcaciones, ¿no? Basta recordar la época del Renacimiento, donde para la representación de múltiples realidades, los artistas echaron manos de instrumentos ópticos, de formulaciones matemáticas, geométricas, de disecciones para poder entender el cuerpo humano. Después, en el siglo XVIII, a partir del XVIII, podría hablar de las expediciones científicas y en qué medida los artistas contribuyeron, los pintores, los dibujantes, a conocer esos espacios desconocidos, o en el siglo XX esta unión o comunión que se dio entre el arte de las vanguardias y diferentes abordajes que cambiaron, ¿no?, la historia de la ciencia. Entonces, todo esto, ¿por qué se da? Bueno, porque el arte implica procesos de conocimiento, ¿no?, y de aprendizaje y de experimentación.
Esto lo han trabajado muchos, y solamente por mencionar un argentino, mencionaría a Burucúa. Lo que hoy queremos contarles con Marta, que es mi coequiper acá, desde hace casi 30 años ya, es cómo la unión de diferentes ciencias, desde las exactas hasta las humanas, puede contribuir a desentrañar estos procesos que forman parte de la actividad artística. Entonces, nosotros somos un equipo que trabaja sobre la materialidad de las obras de arte a partir de un diálogo interdisciplinario. Como se puede ver acá en la exposición, se cruza la historia del arte, la química, la biología, la física, la antropología, la historia cultural, los estudios visuales, la conservación, ¿no? Ahora bien, para poder avanzar sobre esto, yo parto de algo que nos permite entender la manera en que trabajamos. Y es este concepto, el estudio del detalle, de aquello que parece no ser importante, ¿no? De lo particular, nos lleva a replantear un aspecto de la actividad artística, ¿no? Que la historiografía durante muchos años ocultó o no prestó atención, y que se trata precisamente de la dimensión material de las obras de arte. Ahora, ¿cómo abordamos la dimensión material? ¿Cómo interpretamos lo que a mí me gusta llamar estos restos arqueológicos del hacer artístico? Y también de la vida de los objetos, porque las marcas que tienen los objetos, ¿no? Materiales, no solo tienen que ver con el proceso de producción, sino también con la vida que tuvo ese objeto, ¿no? Acá vemos un objeto deteriorado y uno podría preguntarse por qué. No solamente es el tiempo. Entonces, esto me lleva a pensar en esta inserción en la materialidad, en algo que a mí me ha gustado llamar mundos mínimos, ¿no? Donde bucear en las entrañas del arte a partir de lo que no se ve o lo que no advertimos, es entrar en un mundo de conocimientos, de saberes, ¿sí? De prácticas culturales, para lo cual el diálogo interdisciplinario y la complementariedad de estos diálogos, de estos discursos entre las diferentes ciencias, resulta fundamental. Es por eso que Marta y yo en esta presentación nos vamos a ir alternando. Es muy difícil hablar separadamente, tendríamos que hablar como al unísono, en paralelo las dos, pero no nos entenderían. Y por otro lado, y van a ver ahora a lo que me refiero con esto, también es muy importante el diálogo no solamente entre las ciencias, sino el diálogo con quienes conviven con estas imágenes, especialmente cuando hablamos de imágenes, por ejemplo, religiosas. Entonces, entender a la materia como documento del pasado es trabajar desde la identificación de técnicas, la identificación de prácticas culturales, por ejemplo, conocer qué grado de experimentación y de praxis han tenido los artistas. No sé, Marta, si querés explicar lo que estoy mostrando acá para que todo el mundo lo entienda. Sí, cómo no. Buenas tardes a todos. Bueno, lo que estamos mostrando acá es lo que se llama un corte estratigráfico, es decir, es una muestra muy pequeña tomada de una obra de arte que se incluye en una resina, se pule hasta que quedan a la vista las distintas capas que corresponden, por ejemplo, a la base de preparación y a distintas capas de pintura. Entonces, bueno, piensen que estamos trabajando con muestras que tienen el tamaño de una cabecita de alfiler y toda la información que nosotros, a pesar de su pequeño tamaño, podemos obtener. Por eso en la próxima diapositiva, Gaby, hay un esquema muy listado, muy sencillo para resumir algunas de las técnicas que estamos utilizando para analizar los materiales que componen las obras de arte.
Piensen que hay muchos materiales diferentes, desde compuestos inorgánicos, desde compuestos orgánicos, aglutinantes como aceites, en el caso de los óleos, pigmentos minerales, otros que son colorantes extraídos de plantas. Entonces, toda esa mezcla, todo ese mundo de componentes distintos, bueno, hay que abordarlos con diferentes técnicas. No hay una única técnica que nos dé respuesta para identificar todos los componentes que están presentes aún en una muestra tan pequeña. Bueno, hoy actualmente y ya hace unos años se utilizan las técnicas no destructivas, es decir, técnicas que permiten obtener información de una obra de arte sin necesidad de tomar una muestra. En este caso, la imagen muestra cuando estábamos viviendo en el Museo de Bellas Artes con una pistola de fluorescencia de rayos X que nos permite hacer una prospección de toda la superficie de la obra, obteniendo información que llamamos de información de los elementos, en particular del sodio a pesos atómicos más altos. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve, por un lado, para obtener una información preliminar sobre ciertos pigmentos, fundamentalmente de tipo inorgánico, y por otro lado, para decidir de qué zona es interesante tomar una muestra. Piensen que sin esta prospección uno debería tomar muestra, bueno, en función de la paleta, de los colores, sin saber, sin tener ninguna información adicional. Entonces, complementar estas técnicas no destructivas con las que nosotros llamaríamos técnicas microdestructivas, es decir, a partir del análisis de compuestos de pequeñas cantidades o tomadas de un área de la obra, se complementan perfectamente. Es decir que, a ver, esto que Marta estaba mostrando, ¿no? Esta estratigrafía, nos interesa también que la gente comprenda que es un conjunto, ¿no? Esconde un conjunto de saberes, de creencias, de experimentaciones, pero que también nos permiten comprender muchas otras cosas, que no tiene que ver solamente con la técnica. Nos permite comprender, por ejemplo, quién lo encargó, cómo fueron las rutas de comercialización de tal o cual material, en qué medida el control religioso, en el caso de las obras, por ejemplo, coloniales, puede ser inclusive reconocido a partir del contraste entre estos datos y datos históricos. Un caso señero que nosotros trabajamos muchos años, es el caso de la Virgen de Copacabana. Esta Virgen del siglo XVI, que se encuentra en Bolivia, nos permitió comprender un montón de cosas en relación con su producción. Sabemos que fue hecha por un indígena al que se lo había sindicado de ser torpe, de ser bruto. Eso es un topos de la literatura colonial y de la época, ¿no? Y que no podía haber hecho esta imagen de la manera en que la hizo. Sin embargo, los estudios que llevó adelante Marta con todo el equipo, con la doctora Tomasini y con otras personas, hemos podido identificar, como se puede ver acá, por ejemplo, la presencia de esmalte, que es un pigmento que venía de Sajonia, pero también, por ejemplo, acá la presencia del lapislázuli, ¿no? O, Marta, no sé si querés comentar algo respecto a eso. Creo que en la próxima... No, bueno, vamos a la muestra de la túnica roja, ¿no? La túnica roja, una pequeña muestra que analizamos, reveló la presencia justamente de un colorante orgánico. Esto no se puede detectar, digamos, mediante un análisis elemental por fluorescencia de rayos X, como vimos en el caso de lo que mostramos de la obra de Bellas Artes,
sino que acá hay que extraer una pequeña muestra y a partir de aplicar microespectroscopía Raman, pudimos identificar la presencia de ácido carmínico, es decir, de una laca de ácido carmínico, que es el componente de, acá vemos una fotito de los pequeños insectos que son la cochinilla. Estos insectos crecen sobre cactus y tienen un alto contenido de colorante. Fíjense ahí, si lo ven, ese dedo manchado en rojo es mi dedo, triturando uno de estos insectos que son las hembras, que están llenas de colorante. Entonces, bueno, este colorante muy difundido en América, utilizado, propio de América, utilizado también para la tinción de textiles, lo hemos encontrado en esta escultura y al mismo tiempo también en otras manifestaciones artísticas del periodo colonial, como pinturas de caballete, como también pinturas murales. Y en la próxima, también, bueno, hemos identificado, como bien dijo Gaby, el esmalte producido en Sajonia a partir de la mezcla de vidrio fundido con óxido de cobalto, que es azul, y también pudimos obtener un resultado muy interesante, que es, arriba de esa capa de esmalte, había una muy fina capa de azul de ultramar, que sería, bueno, el mineral correspondería al lapislázuli, que de acuerdo a lo que refieren los tratados de la época, era una técnica que evidentemente la persona que hizo esta escultura tenía un conocimiento muy importante sobre estas prácticas. Entonces, bueno, acá, bueno, Gaby, vos podrás contar. Sí, brevemente también contar que no es solamente estudios químicos, sino que, por ejemplo, el poder acceder a partir de una sonda endoscópica en el interior de la imagen nos permitió reconocer una técnica que se usaba en España para la época, la técnica del papelote, que usaba papel reciclado. Como pueden ver ahí, hay escritura que la analizamos, ¿no?, caligráficamente, y que pudimos ver paleográficamente que correspondía al siglo XVI, y que entonces esto también nos abrió otro panorama respecto de esta imagen que año a año, a medida que vamos trabajando, nos impacta, porque en el caso de la Virgen de Copacabana pudimos ver cómo estos materiales que tenían toda una tradición en América ligada, por ejemplo, a la ritualidad, aparecían en estas imágenes después de la conquista. Eso es algo muy interesante. Y otra cosa que pudimos advertir fue la relación entre todo un relato alrededor de esta imagen y de cómo había sido hecha y dónde había, y con quién había aprendido el indio, que según las fuentes había aprendido policromando y dorando un retablo. Este retablo, que teníamos la hipótesis, ¿no?, que podía ser el que estoy mostrando acá, el retablo de Ancoraimes, fue el que fuimos a analizar para ver si era posible encontrar los mismos materiales y la misma técnica, ya que según la fuente había sido hecho en el mismo momento. Para lo cual fue muy importante cuando fuimos el diálogo con quienes cuidan este retablo, estas imágenes, y así nos ha pasado con otros, ¿no? Es muy importante poder que la ciencia se acerque, dialogue con aquellas personas que tienen también otros conocimientos para aportar. Y bueno, lo que pudimos encontrar es que el mismo material y la misma técnica que encontramos en la Virgen de Copacabana está presente en este retablo. Y se trata de un material local, como es la tacamita, que formó parte también, de acuerdo a fuentes que hemos trabajado, de rituales andinos.
No sé, Marta, si querés decir algo más sobre eso. Quiero agregar además de la importancia de que el químico vaya también a los lugares donde están las obras, ¿no? Y que participe en la decisión de dónde tomar una muestra o que vea además el contexto. O sea, no es lo mismo que al laboratorio llegue una muestra que haber participado ver la envergadura del lugar, como dice Gaby, hablar con la gente, porque todo eso le agrega un plus, al menos desde mi punto de vista, fundamental. Sí. Estos son otros casos que hemos trabajado, lo voy a pasar así un poco más rápido, pero para mostrar un poco, bueno, desde los Andes a las misiones jesuíticas, como es el caso de este proyecto que tuvimos con Marta hace ya bastante tiempo, los cuales pudimos contrastar las fuentes sobre las misiones que se encuentran en el Archivo General de la Nación, donde es posible encontrar, ¿no?, cada uno de estos pigmentos, cómo estaban en las almacenes de las misiones, y luego también encontrar, por ejemplo, qué libros leían, y dentro de qué libros, qué tratados sobre arte, como estos, por ejemplo, que aparecen en las fuentes, pero también tenemos la posibilidad de acceder a ellos, para poder entender qué materiales trabajaban. Materiales, como pueden ver acá, que muchos son originarios, ¿no? Como el urucu, que es el achiote, o también llamado vija orellana, que da un color rojo, o el ñandipá, o maderas, muchas de las cuales se usaban para hacer estas imágenes, pero eran también maderas, como bien sabemos por diferentes fuentes, y particularmente acá quiero mencionar a Ticio Escobar, que muchas de estas maderas son maderas que están ligadas a la sacralidad guaraní, por ejemplo. También prácticas, materiales que tienen que ver con otras prácticas, ¿sí?, como lo que pueden ver acá de pintura corporal, y lo que Marta pudo encontrar, y todo su equipo, contales un poco, Marta. Sí, ahí pueden ver, fíjense, en el centro donde están los dos dedos, el pulgar y el índice, y ahí está lo que se llama la inclusión de la muestra. En el centro, no sé si se ve bien, un pequeño punto, ahí está la muestra incluida, y eso después lo podemos analizar por distintas técnicas, obviamente siempre mediadas por un microscopio, ya sea microscopía de barrido electrónico con detección de rayos X o microscopía Raman. Bueno, acá hay un ejemplo tienen las fotos de las estratigrafías y los distintos pigmentos que fuimos encontrando, ¿no? Como el vermellón, la mezcla también una laca roja de otro tipo de fuente natural, como son las raíces de color rojo de la planta Rubia tintorum. A ver la otra. También fue muy interesante analizar los diferentes tipos de pigmentos negros. En el centro lo que tienen son espectros Raman de pigmentos a base de carbón. Como ven, tienen diferentes formas, digamos, las bandas, y eso se debe a que tienen diferentes composiciones. Si bien son todos pigmentos a base de carbón, se diferencian en la forma de obtención del pigmento. Y a lo largo de estas obras que estudiamos, de estas esculturas que estudiamos de la misión jesuítica de la Trinidad, bueno, pudimos encontrar también esos usos de diferentes pigmentos negros, de color más marrón, que hacen a la selección, obviamente, de los materiales. Yo quiero mencionar también que de la mano de poder identificar todos estos pigmentos y estas técnicas, también nos interesa particularmente el grado de conocimientos, el grado de saberes y de creatividad que tuvieron estos hombres, mujeres, pero básicamente eran hombres que trabajaban estos materiales, porque frente a la necesidad de usar tal o cual material que decía un
un manual y no lo tenían, tuvieron que echar manos de otros que también tenían que ver con tradiciones locales. Otro proyecto en el que estamos desde hace ya bastante tiene que ver con otro tipo de objetos, como es la pintura mural de la Ruta de la Plata, en la zona andina, ¿no?, que va desde Potosí hasta Arica. Y estas son algunas de las iglesias en Chile, en Bolivia, y ahora también que estamos trabajando en el área argentina, ¿no?, que exhiben este tipo de pinturas murales. Acá, por ejemplo, en Copacabana de Andamarca, acá pueden ver el tipo de pintura a la que me estoy refiriendo, con programas iconográficos muy complejos, por eso se necesita un equipo interdisciplinario fuerte, especialmente desde la historia del arte, que permita entender no solamente qué es, sino qué representa, sino qué función tuvo dentro del proceso de evangelización tardío, como puede ser en el siglo XVIII, ¿no? En este caso trabajamos en Copacabana de Andamarca, particularmente este Leviatán, esta boca del Leviatán tan particular, ¿no?, y donde se pudieron identificar diferentes colores. Acá pueden ver las muestras, ¿no? Sí. Acá nuevamente el corte estratigráfico. Piensen que las paredes de estas iglesias eran paredes de adobe y sobre ese adobe se aplicó una capa de yeso sobre la cual luego se pintaron los distintos motivos. En general, las capas pictóricas, hay una capa pictórica y muy fina. Y a ver cuál viene. Acá también, además de analizar los pigmentos, es muy importante analizar los aglutinantes, es decir, con qué se mezclaron estos pigmentos para poder ser aplicados, o incluso cuál fue el aglutinante o el material orgánico que se usó para, de alguna manera, hacer como una primera capa de imprimación, diría, sobre el yeso, para después pintar. Entonces nos interesó analizar los lípidos por técnicas de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. Encontramos aceites vegetales y encontramos también huevo por la presencia del colesterol, que es el marcador característico del huevo y que no está presente, por ejemplo, en un aceite. También en la siguiente analizamos las proteínas, en particular por técnicas donde primero identificábamos los aminoácidos, es decir, los componentes de las proteínas, y luego por técnicas más sofisticadas de espectrometría de masa, donde analizábamos grupos de estos aminoácidos, es decir, péptidos, que nos permitían obtener una información más precisa y detallada sobre las distintas proteínas. Y así fue como identificamos el colágeno, cola animal, e identificamos también el huevo. Entonces, la técnica pictórica comprendería la mezcla de los pigmentos con una mezcla de aceite y de huevo, aplicada entonces sobre esta base de preparación de yeso imprimada con cola animal. Esto mismo lo estamos siguiendo en este proyecto que decía respecto del norte argentino. Acá pueden ver un ejemplo de una de las iglesias de Rosario de Coyahuayma, que hicimos hace muy poco, toda una expedición alrededor saliendo de Susques por la Ruta 40 y relevando todas las iglesias y capillas que se encuentran en esa zona, que nunca habían sido analizadas, y luego bajamos por la Quebrada de Humahuaca, donde también analizamos algunas otras. Acá pueden ver, por ejemplo, cuando estuvimos en Susques con todo el equipo, fue muy importante el ir con los químicos, con las técnicas, con historiadoras del arte, con becarios, ¿no? Y poder entre todos discutir lo que estábamos viendo. Y bueno, para terminar, solamente corrernos un segundo de este mundo colonial y contarles que también estamos trabajando sobre la construcción de una materioteca del arte moderno y contemporáneo, porque bueno, acá tenemos estéticas otros materiales,
otras técnicas, ¿no? Y por supuesto también se requieren otras técnicas y métodos de análisis, ¿no? Registros audiovisuales, historia oral y también desde las ciencias químicas. Y el proyecto particularmente que venimos desarrollando con Marta es el de, se llama Explosión Matérica, y es sobre la obra de Antonio Berni durante la década del 60 al 80. Y es, como se pueden imaginar, es un mundo fascinante, hermoso, en el cual podemos pensar estas creaciones bernianas, mirarlas en foco. Acá les estoy mostrando un detalle, por ejemplo, de una de las obras, y analizar cada uno de los elementos, no necesariamente todo desde el punto de vista químico, sino también, ¿no? Por ejemplo, identificando los diferentes materiales que él utilizó, ¿sí? Y ya para cerrar, Marta, explica esto y ya me callo. Sí, para cerrar, bueno, al estudiar estas obras de arte contemporáneo, nos enfrentamos, como bien dijo Gaby, a nuevos materiales y en particular en la obra de Berni a un uso de distintos tipos de componentes, como por ejemplo óleo, acrílico, resinas alquílicas, pigmentos orgánicos sintéticos, y eso, bueno, requiere otras técnicas analíticas y requiere también hacer estudios de envejecimiento acelerado porque hay mucho conocimiento de toda la pintura al óleo y cómo los materiales se degradan con el tiempo, porque bueno, ha transcurrido mucho tiempo para observar ese tipo de procesos de degradación. En cambio, con los materiales modernos, el tiempo no transcurrió en la misma, digamos, la misma cantidad de tiempo. Y entonces, bueno, una forma de encarar el problema y de poder evaluar las distintas técnicas analíticas es preparar réplicas, hacer estudios de envejecimiento acelerado y en particular crear una base de datos espectroscópicos de distintos tipos de materiales utilizados en el arte moderno y contemporáneo. Bueno, y con esto cerramos, ¿no?, nuestra parte. Bueno, Gabriela, Marta, realmente fascinante lo que nos cuentan. ¿Cómo pueden hablarnos mucho más las obras a través de todos estos estudios, ¿no? Realmente, más allá de la simple contemplación, de quedarse en qué lindo, qué feo, qué bello, qué potente, ¿no es cierto? Conociendo todos estos detalles, bueno, uno puede comunicarse mucho más con la obra y con su autor o autores, con la época. O sea, es una forma de acercarse al arte mucho más plena y más reconfortante para quienes somos espectadores, ¿no? Y por supuesto, debo pensar que también para aquellos creadores también es una manera de comunicarse, de dialogar con quienes los precedieron de una manera que va mucho más allá de simplemente pararse, ¿no? Como cuando uno ve muchas personas, dicen, yo no entiendo, van a un museo, pararse adelante de las obras y como que no encuentran a lo mejor qué es lo que comunican esas obras, ¿no? Y bueno, puede haber una comunicación mucho mayor cuando uno conoce más, por supuesto, sobre la época, sobre el autor y sobre este tipo de estudios. Es tanto más lo que nos dicen con este tipo de estudios. Pero bueno, ahora le vamos a pedir a Laura Malosetti Costa, que nos cuente un poquitito sobre sus investigaciones. Ya están llegando algunas preguntas y las dejamos para el final, así no desarmamos tanto todo y no se nos desordena la conversación. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hablar de este vínculo entre las artes y las ciencias desde diversos puntos de vista. Hay un imaginario que prevalece hoy
de la relación entre las artes y las ciencias en términos creativos, que parecería centrarse, simplificando mucho la cosa, en la fascinación que ejerce en el universo del arte contemporáneo las posibilidades creativas que los descubrimientos, los métodos, las nuevas técnicas de las ciencias exactas y naturales les ofrecen como material, tanto formal como conceptual, para la creación. Esas artes, a la vez, estarían acercando y sensibilizando a un público más amplio respecto de hallazgos científicos y cuestiones complejas cuya comprensión estaría reservada a un círculo reducido de especialistas y de teóricos. La música en este sentido ofrece ejemplos maravillosos como Tempus Ex Machina o Le Noir de l'Étoile de Gerard Bizet, esta última obra para 6 percusionistas, banda magnética y retransmisión in situ de estrellas colapsadas, que se estrenó en la cúpula del CCK en 2017 y a fines del año pasado en el marco del Festival No Convencional en el Planetario Municipal de Buenos Aires, captando el sonido de un púlsar del hemisferio norte y otro del hemisferio sur. Subyace entonces una idea de una ciencia que no se vería alterada en sus lógicas inamovibles por el arte, que tendría la función de comentar, embellecer sus resultados y hacerlos accesibles a un público que no lo comprende. Pero no siempre fue así. De hecho, vivimos en la era de la imagen gracias a las nuevas tecnologías de captación, traducción y fijación de imágenes visuales de fenómenos inalcanzables, no solo para la vista humana, sino aún para su imaginación, como las captadas por el telescopio James Webb, difundidas en estos días con la colaboración de artistas visuales trabajando para la NASA. El origen de esas nuevas tecnologías se remonta a una fecha precisa, 1839, cuando la química aportó a un arte cultivado por los pintores retratistas durante siglos la posibilidad de preservar las sombras generadas por la luz sin intervención de la mano humana en una placa sensible, el daguerrotipo. El camino científico-tecnológico que tuvo su punto de arranque en ese invento sigue afectando de un modo muy significativo nuestras sensibilidades colectivas a un ritmo inusitadamente veloz. El deseo de ver a quienes ya no están, de preservar la memoria de los niños muertos, de quienes están lejos, de acercar, de seguir viendo y tocando a los seres amados a través del tiempo y del espacio. Ese deseo no solo estimuló los artilugios audiovisuales y las redes de circulación de imágenes que hoy pautan las relaciones humanas, sino que también afectó a las ciencias médicas, a las llamadas duras, exactas, naturales. Esos artefactos fascinantes transformaron la sensibilidad colectiva, acicateando el deseo de preservar la vida humana lo más posible en el tiempo y estimulando a las ciencias para derrotar de algún modo a la muerte. El dibujo, como base del pensamiento científico, de la industria, del progreso, fue una idea que alimentó las utopías humanistas desde la primera modernidad en el siglo XVI, las ideas de la ilustración en el siglo XVIII y el positivismo de la segunda mitad del XIX. Pensemos en la Argentina, en los fundamentos de la Escuela de Dibujo del Instituto del Consulado que fundó Manuel Belgrano en 1799 y que España consideró peligrosa y la cerró. Y en la segunda mitad del siglo, el arte y la ciencia fueron concebidos como un elemento fundamental para consolidar una nación moderna y civilizada. Eran la pieza fundamental que faltaba a la nación argentina, ¿no? Artistas y científicos interactuando en el Ateneo en la última década del siglo, en tertulias que reunían a Eduardo Ladislao Homberg, Francisco Moreno, Pedro Lagleise, con músicos, pintores, poetas. La consideración de los beneficios del arte para mejorar no solo la ciencia, sino el futuro de las sociedades humanas alimentó también las utopías anarquistas
que a lo largo del siglo XX pensaron el arte y la ciencia como instrumento para crear el hombre nuevo, desde Martín Malarro y su escuela de dibujo hasta Herbert Reed, que en la Inglaterra de la segunda posguerra escribió La educación por el arte, en 1943, su tesis fundamental, que el arte debía ser la base de toda educación, guiando al niño fuera de sí, y revolucionó los métodos de enseñanza en todo el mundo occidental, lo llenó de entusiasmo porque permitía imaginar un mundo mejor después de la peor pesadilla de la humanidad. Quisiera hoy, lejos de las utopías del pasado, tanto las industrialistas como las anarquistas, proponer una reflexión acerca de las interacciones posibles de las artes y las ciencias, identificando el ámbito de la universidad, de la educación, en un momento creativo indispensable para ambas actividades humanas. Sin imaginación no hay estímulo para el pensamiento de lo nuevo en ciencia. La escuela que dirijo de Arte y Patrimonio en la UNSAM se creó en 2020 a partir de la fusión del Instituto Tarea de Investigación, Restauro y Conservación de Obras de Patrimonio Artístico y del Instituto de Artes Mauricio Carriel. Y tiene estas dos premisas fundamentales, ¿no? Que las artes y las ciencias tienen en el ámbito universitario las condiciones necesarias para interactuar creativamente en la identificación de problemas, imaginación de soluciones, mostración de resultados. Y por otra parte, y esto es muy importante, que el patrimonio natural y el cultural son inescindibles y resulta indispensable pensar sus problemas y sus futuros como un todo. Ambos tipos de patrimonio comparten características similares, son irreemplazables y en general puestos en peligro por los mismos factores. A mí, nosotros tenemos un centro de estudios de patrimonio ambiental y cultural que dirige Fernando Marte, que también trabaja con Gabriela y Marta en muchos proyectos. Y bueno, tal vez me hubiera gustado que el doctor Marte estuviera conmigo aquí, pero Gabriela y Marta han comentado muchas cosas que yo ahora voy a mencionar apenas, porque lo que quisiera es presentar muy brevemente algunos de los proyectos en los que hemos interactuado, que tienen larga data, interactuado con científicos, artistas, científicos químicos, físicos, historiadores, antropólogos, etc. Y que en alguna medida apuntan a estas consideraciones que yo acabo de resumir muy brevemente, ¿no? El primer proyecto que quería comentar se vincula con el proyecto Gil de Castro. Fue un proyecto que comenzó en 2008, liderado desde Lima por Natalia Magluf y que tuvo investigaciones técnicas dirigidas en tarea por Néstor Barrio y todo el equipo, y que trabajó también en Chile con el CNCR, en donde nosotros lo que hicimos fue poner un foco en la importancia de las imágenes y sobre todo de los retratos en la sustitución de un rey, o sea, en la transformación, en el proceso de emancipación americana después de 3 años de dominio de España con un rey que jamás había pisado América. Y Gil de Castro fue el artista que hizo los últimos retratos del rey, que circularon mucho cuando ya estaba deslegitimado, y los primeros retratos de los libertadores americanos. Trabajamos en sus dimensiones materiales, estudiamos sus técnicas, todas estas técnicas que acaba de describir Marta se aplicaron a los estudios materiales de la obra de Gil de Castro, y allí encontramos las maneras en las que Gil de Castro reproducía, calcaba una imagen de otra, pero además pudimos ver las maneras en las que la historia circuló en términos de que sobre los retratos del rey, con métodos radiográficos, encontramos que había usado las mismas telas para representar a los
libertadores republicanos, con lo cual un poco era como tener una idea no solo de la dimensión política de los retratos, sino también de ese devenir material que también han mostrado recién Marta y Gabriela. Por otra parte, las estratigrafías que acaba de describir Marta fueron casi como una suerte de firma de Gil de Castro que nos permitió reatribuir obras muy maltratadas o muy repintadas, como este caso de La Señora de los Dolores, que había estado desatribuida por todos los especialistas, y armar un catálogo razonado que, bueno, se expuso en varias naciones y que sigue dando todavía resultados. Se han hecho exposiciones, se han hecho publicaciones y, bueno, el año pasado, un poco antes de la pandemia, en Colombia, se trabajó con otros pintores de la independencia en el Museo Nacional. Otro caso que quiero comentar, relevante en este tema de patrimonio, medio ambiente, cultura, estudios de arte e interacción de los artistas con la sociedad, es la Boca del Riachuelo, ¿no? El barrio de la Boca. Nuestra colaboración empezó con algunas colaboraciones con la empresa AISA, que limpió el riachuelo, y hoy con varios proyectos de mecenazgo desde hace unos cuantos años, y que es como, bueno, el primer barrio con una identidad muy fuerte, el primer barrio pintoresco de la ciudad, y también un barrio con serios problemas de inundaciones, serios problemas de contaminación en su historia, ¿verdad? Un barrio crecido con una colectividad importante de italianos genoveses alrededor de los astilleros, del puerto, etc. Y en la constitución de este barrio pintoresco, la figura clave de Benito Quinquela Martín, ¿verdad? Un huérfano adoptado por un carbonero, una familia de carboneros, y que es descubierto por el director de la Academia Colibarino, hizo una carrera internacional espectacular, se hizo rico y famoso y donó todo a su barrio, ¿no? Y con esto hizo su casa taller y compró inmuebles para poner un lactarium, una casa para niños huérfanos, un teatro, una casa museo. Con todos estos ámbitos hemos colaborado, venimos colaborando desde hace ya bastante tiempo. Uno de los proyectos más hermosos y que tuvo gran relevancia fue el restauro de los mascarones de proa que coleccionaba Quinquela Martín, 2 mascarones, Venus y Eolo, de barcos escoceses, que fueron restaurados por un equipo que lideró Sergio Medrano, y en ese ámbito del museo el equipo de químico físico de tarea colocó controladores de temperatura y humedad para que se conserven mejor. Y luego está todavía realizándose un proyecto de restauración integral de los murales de Quinquela Martín, los murales con los que él decoró la escuela Pedro de Mendoza y muchas otras escuelas. Hoy estamos trabajando, se han identificado los materiales y se está trabajando ya por el número 7, y de buzos de Escuela del Fondo del Mar, que está ahí en la Escuela Pedro de Mendoza, ahí aparece, han trabajado estudiantes de la carrera de restauro, además de historiadores del arte, de historiadores de la cultura. Ha sido un trabajo interdisciplinario muy interesante. También en la interacción con los museos, la cuestión del invencionismo argentino, ¿no? También un trabajo que se ha hecho y se sigue llevando adelante en colaboración con la Fundación Pulguetti, y que se vincula con el uso de materiales no convencionales en tiempo de guerra, y que además fue una materialidad que tuvo una significación también
revolucionaria en términos formales, ¿no? Junto con esto que comentaba recién Gabriela, la materialidad hablando de las ideas que subyacen en un movimiento artístico, ¿no? Como fue el de arte concreto e invención, que utilizó pinturas comerciales. Además estaba la circunstancia de no poder importarse materiales artísticos durante la guerra. También para el Museo Malva estamos realizando un trabajo interdisciplinario muy importante con la obra Manifestación de Antonio Berni. Malva tiene un micrositio donde están los resultados y los trabajos que se vienen realizando, un poco a partir del trabajo previo que se hizo con chacareros en el Museo Sívori, ¿no? Y esto tiene que ver con los usos intencionados que Berni tuvo de los materiales, como también han comentado mis colegas. Otro ejemplo interesante de interacción de artes y ciencias es el proyecto de investigación sobre arte rupestre que se viene realizando con la Universidad de Catamarca, en donde químicos, arqueólogos, historiadores están investigando los modos en que en esas cuevas si se habitó o fueron solo lugares de culto. Los materiales de las paredes lo están revelando, explorando la edad de esas pinturas, los usos que se les dieron. Pero además de esto, trabajando con los arqueólogos y los químicos, hay hoy artistas que están produciendo imágenes en 3D para que esas cuevas puedan ser visitadas virtualmente. Entonces, gracias a un premio del Fondo Nacional de las Artes, estas cuevas son recorribles virtualmente. Quisiera mencionar también aquí el mapa del cielo, que es un mapa que pertenece a la Facultad de Ciencias Astronómicas de la Universidad de La Plata y que era un material efímero, didáctico para enseñar las ciencias, y que hubo muchos que se ponían en los techos o en las paredes de las aulas para, con luces dirigidas y punteros, poder señalar lo que se enseñaba de astronomía. Y como eran hojas de papel montadas sobre una tela, la mayoría de ellos desapareció o bien quedaron fragmentados. Quedan muy pocos. Uno de ellos es el de la Universidad de La Plata, y hubo un proyecto también interdisciplinario dirigido por, de diálogo entre las ciencias, dirigido por el filósofo Ricardo Ibarlucía, con Ana Morales, la doctora Ana Morales, en la restauración. Y no solo se reconstruyó la historia de este mapa, sino que también se restituyó con una técnica muy compleja su color y su aspecto. De aquí salieron varias tesis de licenciatura y maestría, porque fue un desafío importante y bueno, finalmente se logró restituirlo y devolverlo a la universidad. Ese mapa, y con esto voy a ir terminando, fue presentado en este congreso que hicimos a fines de 2019, muy poco antes de que comenzara la pandemia, el primer Congreso Internacional de Arte más Ciencia, Los Cielos. Y allí interactuaron científicos, artistas, hubo restauradores, hubo una gran cantidad de... Un segundo, que hubo una gran cantidad de manifestaciones
artísticas interactuando con científicos, en una propuesta que partió de considerar una situación estratégica de nuestra universidad en relación de artes y ciencias humanas, sociales, exactas, naturales, para pensar todo eso de un modo crítico y volver a pensar esas ciencias a sí mismas para abrir caminos nuevos. La Universidad de San Martín es pública y gratuita, tiene notables científicos reconocidos en el ámbito nacional e internacional y artistas muy destacados. Pero su campus está ubicado en una de las zonas más desfavorecidas del conurbano, con fábricas cerradas, muchas, un depósito gigantesco de basura, el más grande de Sudamérica, 3 cárceles y asentamientos precarios en las márgenes de los arroyos y canales contaminados. Los alumnos en su gran mayoría son primera generación universitaria en sus familias. O sea, es una situación privilegiada de la universidad en un momento en que las ciencias necesitan resolver cuestiones dramáticas y urgentes en las que ellas mismas han tenido un papel fundamental. A lo largo de los 3 días del Congreso, noviembre de 2019, científicos de distintas disciplinas y músicos, performers, fotógrafos, artistas sonoros, cineastas, astrónomos, astrofísicos, historiadores de la ciencia, del arte, desarrollaron esta serie de actividades que sería largo contar, pero que fueron muy bellas. Ahí vimos antes a la presentación del Restauro de los Cielos y la música de Grisey y de otros artistas en tambor fantasma, y luego el ballet de los estudiantes dirigidos por Oscar Araiz en su obra Stelle, que se hizo en una sala vidriada de noche, y también Carlos Almeida, Marcos Perarnau y Lalo Paret presentaron el proyecto colaborativo Museo Aerosolar Reconquista Arte, que desplegó un inmenso globo realizado con bolsas de plástico recicladas por las cooperativas de recicladores de residuos y presos del penal de la UNSAM, de la cárcel de CUSAM, y distintos ámbitos de la universidad, integradas al proyecto Aeroceno de Tomás Saraceno, que fue seleccionado para la Bienal de Arquitectura en Venecia 2021. La conferencia de apertura de ese congreso, que fue un homenaje a Leonardo da Vinci, el científico artista por antonomasia, celebrando un número redondo de sus centenarios, fue la conferencia de mi maestro, de nuestro maestro, con Gabriela, el doctor José Emilio Burucúa, quien expuso el tema que había sido su tesis de doctorado, el vínculo entre el arte y la ciencia en el Renacimiento. Burucúa había revisado en archivos de la ciudad de Florencia manuscritos anotados de Galileo Galilei para demostrar que el conocimiento de la perspectiva, esa arte difícil y esquiva que habían inventado y aplicaban los pintores a sus obras, fue el modelo que permitió a aquel científico diseñar una nueva idea del universo. Las libretas del Congreso fueron confeccionadas en la Fraternidad, el taller de encuadernación del Centro Universitario UNSAM en condiciones de encierro que dirige Florencia Miguel, con la máquina de volar de Leonardo reproducida en sus tapas. Con un resultado de extraordinaria belleza, las 100 libretas realizadas y cosidas a mano se agotaron el primer día del encuentro. Arte y ciencia enfrentando nuevos desafíos humanos y naturales fue el ánimo que alimentó ese primer encuentro, y esperamos que se despliegue cada vez con mayor solidez y creatividad compartida entre científicos y artistas en futuros encuentros. Bueno, eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Sí, estamos todos fascinados porque cuántas facetas puede tener una obra de arte, ¿no? Son realmente infinitas y todos estos acercamientos son válidos. Como ustedes dijeron, la imaginación es una componente indisoluble del arte y también de la ciencia. Ambas se nutren de esto mismo, ¿no? Y por eso se ven
tantos vasos comunicantes entre la ciencia y el arte. Y muchas veces ahora uno ve que hay científicos que se forman como científicos en las disciplinas muy estrictas de la ciencia y sin embargo en un momento de su carrera se pasan al bando de los artistas, digamos, y es muy cercano, no es tan difícil, digamos, ese pasaje de la ciencia y el arte, porque aunque parecen tan distintas, están muy próximas, ¿no? Las dualidades nunca nos dieron resultado, ni las dualidades mente-cuerpo, naturaleza-cultura, ni arte y ciencia, ¿no? Y ustedes lo muestran muy bien, son una única cosa, lo que pasa que nuestra mente, para estudiarlas, bueno, hace compartimentos diversos de algo que es único, ¿no? Y tiene todas estas manifestaciones. Pero bueno, tenemos preguntas y las invitamos a quienes estén compartiendo con nosotros esta charla, que si quieren hacer preguntas tenemos unos minutos. Así que la primera pregunta de Pablo dice, ¿cómo se conforma un equipo multidisciplinario? ¿Desde qué áreas se abordan sus proyectos? No sé quién quiere empezar. Bueno, en principio yo lo que diría es, para conformar un equipo interdisciplinario, lo primero que hay que tener son preguntas, es un problema, ¿no?, a resolver. Entonces, de acuerdo a cuál sea el problema, serán las disciplinas que se convoquen, pero por otro lado, en cuanto a cómo se constituye un equipo, es decir, cuándo, por lo menos desde mi perspectiva, se termina de constituir o cuál sería el eje fundamental de un equipo interdisciplinario, a mí me parece que la experiencia me dice que lo primero que hay que tener es ganas de aprender, pero básicamente ganas de escuchar al otro, porque nuestras disciplinas de alguna manera nos forman, pero también nos producen esta suerte de, bueno, Avi Warburg, que fue un historiador del arte muy importante para quienes desarrollamos esta disciplina, hablaba de tener cuidado de los guardianes de las fronteras. Y se está mencionando a las fronteras disciplinares, de no tener miedo a poder cruzarlas, y yo a eso le adiciono esto de poder escuchar al otro. Uno tiene mucho que aprender del que habla distinto, del que fue formado desde otro lugar, ¿no? Y en mi caso particular me ha pasado, y me pasa todos los días, de aprender de lo que dice Marta, de lo que dice Eugenia, de lo que dicen todos aquellos que no forman parte de mi propia formación, ¿no? Así es. Y sí, se va conformando sobre el andar, como decía Gaby, con las preguntas, con los proyectos en conjunto, con escuchar también, como dijiste Gaby, al otro, y no invadir las áreas, pero al mismo tiempo incorporarlas. O sea, a veces a mí me parecía que era muy natural lo que hacíamos con Gaby, y que en otros lados también se hacía, y con el tiempo me fuimos dando cuenta que no es tan fácil. Uno puede de pronto contactarse con alguien, o alguien trae un problema y se aborda ese trabajo en conjunto, pero bueno, después quizás cada uno sigue su camino y fue un trabajo circunstancial, ¿no? Yo creo que para construir algo más sólido, más profundo, bueno, se requiere tiempo y se requieren proyectos en conjunto, porque eso compromete a las personas, permite incorporar estudiantes de doctorado, de posgrado, de grado, y todo eso es una forma de realimentarse y de a su vez generar nuevos proyectos. Al menos por la experiencia que ese es mi punto de vista, ¿no?
Yo también creo que hay una cuestión muy importante en la construcción de equipos multidisciplinarios y creo que es la necesidad de producir equipos que sean circunstanciales. O sea, la idea es poder producir tramas de cruce que puedan armarse y desarmarse según los proyectos, ¿no? Y esto las universidades tienen esa capacidad clave, ¿no? Esto que yo comentaba, por ejemplo, bueno, patrimonio y medio ambiente son inescindibles. O sea, cuando estamos procurando conservar una obra de arte en un humedal, tenemos que atender a la obra de arte y al humedal, y esto es algo que funciona con leyes comunes y que interactúan entre sí. Entonces, por ejemplo, el laboratorio que trabaja en patrimonio, el centro está compartido con el Instituto de Medio Ambiente, es decir, compartir con otras unidades académicas, compartir dentro de los centros, pero también entre sí, y poder armar y desarmar equipos según los objetivos de cada proyecto. Me parece que eso produce también un enriquecimiento muy grande. Esto de poder entrar y salir, ¿no? Aquí Sandra Torrucio nos dice, muy lindo encuentro, felicitaciones a todas. ¿Tuvieron oportunidad de incluir como complemento el uso de imágenes satelitales en sus abordajes, integrando ese patrimonio ambiental cultural que mencionaban? ¿Laura? Sí, sí, absolutamente. Y incluso imágenes satelitales y también hay un seguimiento de Big Data, por ejemplo, que veía que estaban hablando el otro día que van a hacer el próximo encuentro sobre este tema, que tiene que ver con la identificación de problemas con la cuenca y la contaminación del Reconquista, los patrones de utilización de los espacios, o sea, toda la manera en que se explotan y se abordan ciertos espacios físicos que se vincula sobre todo con la cuestión de la contaminación. Y nosotros estamos trabajando mucho en esto. Pablo Francisco Amador Marrero nos dice lo siguiente: además de agradecer a las investigadoras sus interesantes revisiones, quería preguntarles por el futuro próximo y a mediano plazo en sus áreas y respectivos centros académicos. O sea, ¿cuáles son las preguntas que tienen por delante? Digamos, vimos un poquito de lo que hicieron. ¿En qué están trabajando ahora y qué quisieran abordar en el futuro? Lindo. Bueno, si quieren, yo empiezo. Nosotros estamos trabajando en un proyecto con ISET Museos, con el Museo Histórico Nacional, con otros museos, Malva, pero en realidad nuestro próximo objetivo es trabajar cuestiones ambientales en relación con el patrimonio, como decía recién, así como trabajamos los cielos, nuestro próximo objetivo son las aguas, y estamos en ese proceso de construir ese gran nodo de problemas. En nuestro caso, nosotros acabamos de ganar un subsidio bastante importante de la Agencia Nacional de Promoción Científica, que implica un trabajo no solamente interdisciplinario, sino con diferentes equipos interdisciplinarios a nivel mundial. Y tiene que ver con el estudio de algo que llamativamente, a pesar de que varios estamos en este momento investigando esto,
es un objeto muy pequeño, es un objeto que se llevaba cerca del cuerpo, un objeto devocional, que son unas placas de metal pintadas que fueron producidas en el Virreinato del Perú y que hoy están en diferentes colecciones y que nunca hasta ahora se ha hecho un estudio sistemático de cómo fueron hechas, quiénes las hicieron, bajo qué condiciones, con qué sentidos, cuál es su materialidad. Y para ello convocamos, desde el Centro Materia de la UNTREF, convocamos a formar parte de este proyecto al Metropolitan, al Museo Blanton de Austin, al Museo de Denver, a la Universidad de Northwestern, al Museo de América de Madrid, a equipos con los cuales trabajamos en Bolivia y Museo Nacional de Arte, y por supuesto las colecciones que tenemos acá, ¿no? El Museo Fernández Blanco, el Museo Udaondo, el Jesús María. Con todos ellos vamos a comenzar, esto es una cosa muy reciente, y estamos comenzando a trabajar en un gran equipo, ¿no? Afortunadamente, esta cuestión de la virtualidad nos permite hacer intercambios, ¿no? Que antes eran más difíciles, que había que viajar, pero en este momento lo podemos hacer de esa forma. Y la idea es, bueno, internarnos en ese mundo tan pequeñito, pero tan fascinante, porque son de una belleza increíble, y vamos a tratar de poner en valor ese patrimonio que acá tenemos en Argentina y también está, como decía, en otras latitudes, ¿no? Sí, nosotros en nuestro laboratorio, en la Facultad de Ciencias Exactas, estamos realizando tesis sobre materiales de arte moderno y contemporáneo, en particular sobre polímeros sintéticos, motivados por el estudio de la obra de Berni, ¿no? Eso nos abrió este campo y bueno, y nos planteó diversas preguntas y diversos microproyectos o mini proyectos para poder encarar en particular, bueno, también problemas de degradación de los materiales en la obra de Berni, la formación de ciertas sales que son un problema, ¿no? A nivel de la conservación. Bueno, eso nos ha abierto un campo de sintetizar compuestos para tener materiales de referencia y, como les decía, estudiar la estabilidad de estos materiales modernos con experimentos de envejecimiento acelerado. O sea, todavía tenemos bastante para responder en cuanto a la obra de Berni y a completar los estudios que tenemos en marcha, así como también, bueno, otros materiales como el poliuretano, que también ha sido muy utilizado en algunas manifestaciones artísticas, en esculturas, como en el caso de León Ferrari, y bueno, eso nos ha abierto nuevas preguntas y nuevas formas de encararlas, ¿no? Aquí Facundo Mercy Marta pregunta, ¿qué rama de la química tiene mayor incidencia en este campo de estudio? ¿La química orgánica o la analítica? Bueno, la química es una sola, si bien, bueno, para enseñarla se divide en química orgánica, en química inorgánica, química biológica, pero en realidad en este campo uno tiene que hacer uso de las técnicas analíticas que sirven para identificar compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Entonces, depende de lo que uno quiera analizar o identificar, bueno, tiene que usar diferentes técnicas, que es lo que dije al principio, en el sentido de que con una única técnica no voy a poder analizar los diferentes componentes que hay en obras de arte. Incluso cuando se habla de química analítica, uno piensa más en una química inorgánica, pero también se habla de una
química analítica orgánica, que justamente trabaja con técnicas avanzadas de espectrometría de masa, de resonancia magnética nuclear, las técnicas cromatográficas, que justamente a partir de una muy pequeña muestra y haciendo, digamos, planificando muy bien las etapas del análisis, se puede obtener muchísima información. O sea, si yo hablo de química analítica, no diferenciaría a la química analítica de la química orgánica, en el sentido de que también hay una química analítica orgánica. Bueno, la verdad, algunas de las cosas ya me lo contestaron, pero les pregunto, ¿este tipo de estudios transdisciplinarios que ustedes hacen solo se aplican a obras del pasado o se pueden encarar también con obras actuales de arte contemporáneo? No, sí, totalmente. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros convivimos dentro del centro, convivimos en un mismo edificio con lo que es el Museo, el Centro de Arte Contemporáneo de la UNTREF y el Museo de la Inmigración. Con lo cual, la interacción entre el arte contemporáneo y nosotros es, diría, diaria. Y aprendemos mucho, tenemos que muchas veces asistir a ciertos problemas que pueden surgir, pero también que nos hacen pensar, porque claramente los criterios que se pueden tener de conservación para el pasado o de análisis para las obras del pasado no son las mismas que debemos aplicar para una obra contemporánea, donde, por ejemplo, la voz del artista es tan importante, ¿no? Por eso es que desarrollamos esta materioteca del arte moderno y contemporáneo a partir de entrevistas a los artistas que nos van contando todo lo que tiene que ver con la materialidad, más allá de lo que podamos analizar. Así que en nuestro caso, claramente, sí. Bueno, en el caso de la UNSAM, nosotros tenemos proyectos y centros de arte-ciencia dentro de las carreras de arte, la posibilidad de trabajar en los laboratorios y a su vez los científicos tomar cursos de arte. Esto ha redundado en científicas que, por ejemplo, como no me acuerdo su nombre, Amar se llama de apellido, la científica que a partir de estudiar música expandida con Sebastián Berea logró identificar la voz de los árboles cuando tienen sed, ¿no? O sea, que emiten un sonido especial que logró captar de esta manera. O sea, este ir y venir de ciencia y arte está contemplado en los programas de las carreras, ¿no? Esto fue el espíritu que animó a la escuela, la posibilidad de que no solo los científicos sean observados o observen a los artistas, sino que pueda haber lógicas cruzadas. Y en este sentido, el desafío más importante que tenemos hoy, no solo a nivel de la universidad, sino creo a nivel del sistema científico, es el reconocimiento de la posibilidad de investigar desde las artes, en artes, ¿no? O sea, ahí tenemos el desafío, todos nosotros, de lograr que esta lógica, digamos, de evaluación por pares y de este criterio de validación que tienen las ciencias para sí, puedan también aplicarse a las artes. O sea, que las artes puedan ser consideradas como una manera de producción de saberes tan necesario como las ciencias e interactuando con ellas, ¿no? Interactuando críticamente y a veces corrigiendo rumbos, ¿no? Creo que esto es algo clave. Y la doctora, a Marta le pregunto porque, bueno, te formaste como química. ¿Cómo fue, digamos, tu iniciación o por qué orientaste tu camino de investigación hacia el arte? ¿Te interesaba ya desde, digamos, desde que elegiste seguir la carrera en ciencias exactas? Bueno, siempre me interesó el arte, sí, realmente sí. Y bueno, puedo
decir que cuando yo estaba en Alemania haciendo un postdoctorado en síntesis orgánica, una vez tuve la oportunidad de ir a Florencia y ver una exhibición de cómo habían restaurado una obra de arte y mostraban todos los análisis químicos. Y yo cuando vi eso dije, a mí me gustaría hacer eso, pero bueno, acá no había, no existía esa posibilidad. Y a partir de, bueno, de Alicia Seldes, que, bueno, fue, digamos, mi maestra en esto, me inicié con ella en el estudio de muestras de obras de arte y también de materiales arqueológicos, porque yo tengo otra área que es el estudio de residuos orgánicos en cerámicas, para estudiar el tema de qué se consumía, qué ingredientes se utilizaban. Ese es otro área que desarrollo también de manera interdisciplinaria con la doctora Irene Lantos, la doctora Rato, que son arqueólogas. Pero bueno, a partir de esa oportunidad que tuve con Alicia Seldes, que trabajaba a la par con Emilio Gurrukúa, y ahí nos conocimos con Gaby, ella como discípula de Emilio Gurrukúa y yo como, digamos, discípula de Alicia. Y ahí empezamos, y bueno, esto nos fue fascinando. Y si bien en un principio era difícil publicar, y lo que pasa es que, bueno, uno tiene que publicar para sobrevivir en el sistema científico, también se dio al mismo tiempo que hubo una apertura de las revistas de química, de física, hacia estos temas. Hubo un interés en la publicación de este tipo de trabajos, de análisis químicos, físicos, biológicos aplicados a obra de arte, que bueno, a uno también lo motivan a seguir un camino en este sentido, ¿no? Así que bueno, si bien yo trabajaba en síntesis orgánica, en el análisis de productos naturales de organismos marinos, iba llevando a la par el tema de los estudios de materiales en obras de arte. Hasta que bueno, un día dije, bueno, basta, sigo solo con... Hay que elegir. Tuve que elegir y no me equivoqué. Y cuando uno elige lo que realmente le apasiona, y bueno, todo se va conjugando y uno va formando un equipo de investigación. Y bueno, con Gaby juntas hemos hecho muchísimas cosas, seguimos haciéndolas, nos complementamos perfectamente. Y bueno, es como si habláramos un mismo idioma, pero desde dos disciplinas diferentes. Hablando de los idiomas, te anticipaste a mi última pregunta, no hay más del público. Siempre se imagina a los científicos humanos o a los estudiosos de las ciencias humanas, de la esfera, digamos, artística, sociológica, de las ciencias llamadas blandas, como en un universo paralelo que no se intersecta con las ciencias llamadas duras, ¿no? Cada vez más se está tratando de dejar de lado esa separación que realmente no tiene sentido, pero es difícil el diálogo entre, por ejemplo, Gabriela, Marta, que se formaron en cuestiones filosóficas, en historia del arte, con científicos de los llamados duros, de las ciencias duras. Bueno, yo debo decir que en mi experiencia, no. Yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de ser invitada para, no sé, abrir un congreso internacional de materiales, donde eran todos ingenieros, físicos, y ya el hecho de que me hubieran invitado era un indicio, ¿no? De que había un interés por comprender al otro. Así que en mi caso, no. Ahora, lo que nosotras implementamos con Marta, ahora con la pandemia se frenó,
pero espero que volvamos a retomar esa práctica. Era una práctica muy interesante que hacíamos durante años, que fue dedicar un día, por ejemplo, un día al año, a traer a todo el equipo de las diferentes disciplinas y que durante todo el día, por ejemplo, por la mañana, los químicos enseñaran todas sus técnicas, todos sus métodos a quienes no conocemos nada de todo eso, que lo utilizamos, pero realmente no entendemos mucho. Y a su vez, por la tarde, los químicos también tenían que entender qué es hacer un estudio iconográfico, qué significa trabajar en historia cultural o el visibilismo. Digo, son encuentros muy fructíferos, porque a veces hay terminologías, vos hablabas de vocabulario, de traducciones, a veces hay terminología que creemos comprender, pero que recién cuando quien la utiliza y le da un cierto significado, te lo explica, ¿no? Se abre un panorama distinto. Entonces, insisto nuevamente sobre el tema de saber escuchar o querer escuchar, ¿no? Yo quería comentar que, bueno, el modelo que nosotros hemos implementado y que funciona realmente muy bien es el modelo de los ateneos. O sea, así como a fin del siglo XIX yo comentaba que en el Ateneo discutían artistas y científicos y presentaban sus producciones regularmente. Nosotros hacemos ateneos de cada proyecto y en esos ateneos se presenta el problema y se discute entre todos cómo abordarlo, ¿no? Y se discuten metodologías, y se discuten abordajes, se discuten problemas, y esos ateneos son realmente muy fructíferos, ¿no? Alrededor de un problema concreto, ¿no? Los ateneos que hemos hecho, no solo de todos estos proyectos que yo comenté y que, bueno, y siguen realizándose, ¿no? Me parece que han funcionado muy bien, muy bien. Bueno, les agradecemos muchísimo. Debo confesar que es un tema que me interesa particularmente, y especialmente después de leer un libro que se llama Einstein y Picasso. Fascinante cómo muestra que del mismo fermento cultural surgió la teoría de la relatividad y el cubismo, ¿no? A principios del siglo XX. Como dos áreas que parecen estar, para usar una metáfora muy einsteiniana, a años luz de distancia, sin embargo, tuvieron vasos comunicantes muy estrechos, porque Picasso abrevó y dejó que su cabeza fuera fertilizada por las ideas de la matemática de ese momento, de Poincaré, de las múltiples dimensiones, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo Einstein, también fue atravesado. La ciencia no está, por supuesto, no florece en el éter, no florece en el vacío, sino que está atravesada por la cultura de su época. Y bueno, fueron justamente todas esas ideas cómo atraviesan al arte y la ciencia. Estos otros estudios que ustedes nos comentaron hoy nos muestran otra manera de abordar la obra de arte y de encontrar sus múltiples significados. Les agradecemos enormemente. Mira, hay otro libro, perdón, antes que terminemos, que para mí ha sido importante, revelador, interesante, de Bruno Latour, que se llama Nunca fuimos modernos, y habla de que nunca tendría que haber existido un divorcio de las artes y las ciencias, que tendrían que haber interactuado las ciencias humanas, sociales y el arte con las ciencias exactas y naturales para no producir desastres. Muy interesante, muy interesante. Ya mismo lo vamos a buscar. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, son temas que nosotros hacemos simplemente, nos asomamos a estos temas para saber un poco más, para
entender algunas de las ideas que animan estos campos de investigación, poco frecuentados, debo decir, para el gran público, porque uno en los diarios ve muchas noticias de que se tomó la primera foto del agujero negro, o digamos, temas que se pueden cuantificar. Bueno, la pandemia nos llenó de virus y de ensayos clínicos, pero a veces otros temas de investigación que son justamente la materia de la interdisciplina son menos frecuentados, así que ustedes nos abrieron una puerta para pispear, para mirar, para atisbar estos campos de investigación tan fascinantes. Les agradecemos enormemente. Ojalá que a quienes nos acompañaron les haya interesado y entretenido tanto como a nosotras. Se nos pasó muy rápido esta charla. Muchísimas gracias a las doctoras Gabriela Siracusano, Marta Mayer y Laura Malosetti Costa. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y por supuesto a todos los que comparten con nosotros estos cafés así amigables, charlando, tratando de entender, enterándonos de las cosas que se discuten y que se estudian en las fronteras de la ciencia. Nos despedimos por hoy, ya llegamos al final, pero los esperamos porque va a haber otro encuentro con la academia el mes que viene y va a versar, como adelantó justamente Laura, va a versar sobre un tema también fascinante, si los hay, y que promete realmente no dejar a ninguno de nosotros así de lado, porque se trata sobre qué es y qué no es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que ya está cambiando nuestro mundo, que ya está invadiendo nuestras vidas, lo sepamos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Así que les mandamos un gran abrazo, muchísimas gracias a las doctoras y nos encontramos el próximo mes en otro encuentro con la academia y en el Centro Cultural de la Ciencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Nora. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.